Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una deliciosa receta. Es fácil también, que es un espagueti rojo, espagueti con salsa roja. Este lo voy a acompañar con unas chuletas de cerdo fritas. Entonces, como siempre, los ingredientes los voy a dejar en la descripción del video. Entonces, aquí tengo aproximadamente un poco más de 2 litros de agua. Tiene consomé de pollo y consomé de res. Entonces, cuando empiece a hervir, voy a agregar el espagueti. A mi esposa y a mí nos gusta el espagueti que sea blandito. Entonces, el tiempo de cocción va a depender del gusto de cada quien. Entonces, lo ideal es que nos enfoquemos en las indicaciones del empaque para saber qué tanto vamos a cocerlo. Entonces ahorita voy a mostrar qué ingredientes vamos a necesitar. Vamos a iniciar, vamos a freír 3 ajos picados, una cebolla picada y aquí hay 6 tomates picados. Esto es al gusto porque va a depender cuánta cantidad de salsa vamos a crear y también depende la cantidad de pasta que vamos a utilizar. Entonces yo, como les menciono, pues primero voy a empezar con 3 ajos picados y una cebolla. Es una cebolla mediana. Aquí tengo aproximadamente unas 3 cucharadas de aceite. Entonces vamos a poner a freír el ajo y la cebolla. Entonces esto lo vamos a tapar y lo vamos a freír, pero constantemente vamos a estar moviendo para que no se nos vaya a quemar. En este caso el ajo, que sería el que se quema más rápido. Entonces esto lo vamos a tener unos minutos y luego vamos a agregar el tomate picado. Ahorita va 1 minuto y medio más o menos y vamos a agregar el tomate. Esto va a ser a fuego medio. Y lo vamos a tener por unos 10 minutos aproximadamente, pero vamos a agregar otras especias. Entonces agregué una cucharita de tomillo, una cucharita de orégano, una cucharita de consomé de pollo y una cucharita de consomé de res. Esto lo vamos a mezclar y lo vamos a tener aquí unos 10 minutos y cada cierto tiempo vamos a estar moviendo para que no se nos vaya a pegar. Entonces, pasado el tiempo, les muestro qué es lo que sigue. El agua ya está hirviendo, entonces ahorita voy a agregar la pasta. Tengo aquí 1,5 libras, entonces la técnica nos indica que lo que hacemos es que dejamos caer el espagueti y dejamos que solito se ablande, porque como queda recto, entonces este se va a empezar a bajar solo, así como está pasando aquí. Entonces termina de caer, de ahí movemos y dejamos, como les digo, yo pues utilizo más tiempo para que quede blando, va a depender del tiempo que vamos a utilizar. Entonces cuando ya todo esto esté sumergido vamos a mover, porque la idea es que el espagueti no se pegue a la base del recipiente donde lo estamos cociendo. Ya pasaron 10 minutos y este es el resultado. Entonces esto lo vamos a llevar a la licuadora, pero
vamos a dar tiempo a que se enfríe porque está bastante caliente. Así que vamos a esperar unos minutos y licuamos. Estamos listos para licuar. Entonces aquí está el tomate, todo lo que trabajamos. Hay como 4 cucharadas de crema y media taza de leche. Esto lo vamos a licuar y esa va a ser parte de nuestra salsa. Aquí está, ya está licuado. Aquí verificaríamos sazón. Yo no le voy a agregar nada porque está muy bien, así está. Entonces ahorita lo vamos a trabajar en el fuego y le vamos a agregar la pasta. El espagueti ya está listo. 20 minutos se llevó. Entonces ahorita lo voy a llevar a escurrir. Entonces aquí está, ya está escurrido y ya está tibio. Entonces ahorita en el recipiente donde trabajamos la pasta vamos a freír lo licuado. Ahorita la voy a agregar. Hay 2 cucharadas de aceite y ahí lo vamos a freír. Y aquí está. Aquí lo vamos a tener por unos 10 minutos. Si tuviesen caldo de pollo, le podrían agregar, pero este es opcional. Yo tengo aquí media taza. Le da un sabor bastante delicioso aparte del que ya tiene. Aquí podríamos verificar sazón, pero siempre verifiquemos antes para que no se nos vaya a salar la salsa. Entonces, como les digo, aquí lo vamos a tener a fuego medio por 10 minutos. Y pasado ese tiempo le vamos a agregar la pasta. Pasaron 5 minutos y así está. Entonces debemos estar revolviendo constantemente para que no se nos pegue la salsa en el recipiente que estemos usando. Aquí ya pasaron 10 minutos. Entonces ahorita voy a agregar la pasta. Y aquí está el resultado, ya la mezclé. O mejor dicho, lo estoy mezclando. Entonces aquí lo vamos a tener por unos 2 minutos más. La salsa con la pasta. Y ya está listo para comer. Unos 2-3 minutos. Y este es el resultado, ya quedó. Lo único que me pasó es que no hice demasiada salsa. O sea, no fueron suficientes los tomates. Pero igual está delicioso, entonces para la próxima tendré que utilizar posiblemente el doble de tomates que utilicé en esta ocasión. Pero ahí está, es una receta deliciosa y fácil de hacer y rápida. Este me trae recuerdos de mi niñez porque realmente no me acuerdo si mi mamá lo hacía, lo acompañaba con chuletas. No me acuerdo. Sí me acuerdo que lo hacía con tortitas de carne de res. Pero esta sería mi versión. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante. Apreciables amigos, hasta luego.